Hoy vamos a tener un taller titulado Haciendo Memoria desde el Corazón de Medellín, una mirada colectiva, y para ello nos acompaña Lina María Arredondo Cartagena. Ella es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Agradecemos a Lina por la preparación de este espacio, por acompañarnos y ahora le cedemos la palabra. Espero que estén muy bien. Para mí pues es un placer compartirles este espacio, pues como que podamos dialogar, llevar esto de la mejor manera. No es fácil pues como intentar volver a hablar sobre el conflicto y la memoria, pues empezando porque ya es un tema que... eh, del cual se ha hablado demasiado, pero yo siento que aunque se hable muchísimo, todavía hay demasiada desinformación, aún faltan muchas cosas más por decir, entonces esto es un espacio más como para un diálogo entre lo que creemos que es el conflicto, pero lo que realmente es, ¿cierto? Lo que vivió Medellín en en su época no tan dorada. Entonces, nada, bienvenidos. Les voy a hacer una pregunta, pues las pueden responder por chat o si quieren levantar la mano. También la idea pues es conversar, que el taller sea muy conversativo. Yo no hablo desde mi posición como la lo todo, sino también que me gusta hablar desde el aprender, desde el conocer otras perspectivas. Entonces, nada, espero que este espacio sea supremamente agradable para ustedes y bienvenidos. Me gustaría empezar hablándoles un poco sobre qué es la memoria, ¿cierto? O qué es memoria. Entonces les va a poner la presentación. Em, ¿Qué es memoria? ¿Por dónde empezar cuando hablamos de memoria? Según la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la memoria es como ese ejercicio político, pero también jurídico, en donde se busca compartir socialmente el reconocimiento de un pasado específico y trágico. Les estaba contando que la memoria es como el ejercicio político y también es un ejercicio muy jurídico, además, donde uno comparte socialmente y reconoce un pasado específico en donde ocurrió una tragedia o donde marcó como un hito en la historia, ¿cierto? Y cuando se conecta, digamos, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es lo que les comentaba al principio, pues esta entidad juega un papel muy importante porque permite que las víctimas sean reconocidas, es decir, que la memoria de la cual tanto hablamos, pues tenga como ese enfoque principal que es primero reconocer que hubo un conflicto, segundo, que hay víctimas de ese conflicto y tercero, que se debe o se tiene que trabajar para evitar también otro conflicto, ¿cierto? Entonces es como un proceso en donde participa muchas personas realmente. eh, y esta entidad pues nace también como desde el reconocimiento pues de las víctimas, son demasiadas víctimas, son demasiadas personas, un momento, demasiadas personas que de alguna u otra manera necesitan, digamos, ser vistas, decir, bueno, acá pasó algo, necesitamos que la gente sepa que hubo un conflicto para evitar la no repetición de perdón, para evitar la repetición de y digamos que de alguna u otra manera buscar ayudar a las víctimas, que estos acontecimientos que se marcan en la memoria, pues de alguna u otra manera sirva para centrarnos en listo. Tuvimos este pasado, estas situaciones oscuras, ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer para entregarle nuestro país en mejores condiciones a estas generaciones que están surgiendo? ¿Cierto? Bueno, ya para centralizarnos más un poco como en Medellín y en lo que significó la guerra y la violencia en Medellín, pues vamos a hacer como una especie de síntesis, ¿cierto?
¿Por qué hablar de memoria y conflicto en Medellín? Y es una pregunta que eh, todavía se tiene que hacer y se debe de seguir haciendo, pues si es posible, toda la vida, porque aunque nuestra sociedad actual haya, digamos, de alguna manera reconstruido su vida, su identidad, Medellín pues ha tenido una transformación muy grande a lo largo de los años, eh, y una transformación demasiado evidente, como que es imposible no ver a la Medellín de los años 80 y ver a la Medellín de hoy. O sea, la transformación fue demasiado importante. Y cuando se habla en el ámbito urbano, más todavía, ¿cierto? Entendiendo pues que Medellín está conformado por 16 comunas y 5 corregimientos, ¿cierto? Que van desde el norte hasta el sur, básicamente. Y pues está también otros municipios que conforman el área metropolitana, em, que de alguna u otra manera también se vieron como involucrados en estos acontecimientos. Medellín, digamos que tuvo un proceso muy particular, eh, a diferencia pues de otras ciudades del país, y es que el conflicto más, digamos, uno de los conflictos más evidentes, evidentes no es la palabra, como más fuertes que hubo dentro del escenario colombiano fue en Medellín. Medellín fue la ciudad más violenta del mundo durante los 90. Tuvo de verdad un proceso de adaptabilidad, digamos, con nuevas condiciones políticas muy serias. Entonces, fue una ciudad que en un principio parecía, esto era un campo de guerra, tú no podías salir, tú no podías ir a la tienda porque cualquier cosa podría pasar, los carros daban miedo verlos estacionados y que se estuvieran estáticos, o sea, constantemente era un miedo en la sociedad. Y digamos que la memoria dentro de nuestra ciudad, pues sirvió para identificar y sobre todo decir, bueno, Medellín tuvo este conflicto, Medellín pasó por esto, entonces vamos a empezar como a surgir de nuevo, de las cenizas de lo que fue la Medellín de los 60, de los 70 y de los 80. Y empezamos a construir la paz. Ya les voy a ir comentando como poco a poco cómo fue todo este proceso de Medellín y lo que surgió de Medellín, ¿cierto? Buenos días para todos. La verdad, no sé si yo soy la única que está en la charla. Me genera como esa duda, pero la verdad, el tema me interesó mucho desde el principio, pero ahora que escucho a Lina, sí quisiera como, eh, no igual cambiar el discurso, pero Ujú, sí dar como la opinión de frente a lo que es la memoria como tal. Em, Y muy chévere todo lo que nos estás diciendo, pero la memoria no solamente la debemos enmarcar en lo que pasó o en los hechos trágicos que acontecieron en Medellín. Y es una posición que tengo hace mucho tiempo frente a esa situación, porque la memoria no solamente y en la memoria no solamente quedan esos hechos trágicos, sino que la memoria también tiene muchos otros recuerdos ujú, muy buenos, ¿cierto? ujú, Y que no podemos quedarnos en esos recuerdos que marcan y que marcaron una Medellín oscura, digámoslo de esa manera, porque hay muchas otras formas de hacer memoria sin victimizar o revictimizar a las personas, ¿cierto? O a las ciudades o al espacio como tal. Yo pienso que hablar de memoria evoca no solamente esos recuerdos trágicos, sino que hablar de memoria también nos permite evocar cosas muy buenas, que puede que hace mucho tiempo, o que la memoria que tengamos o que nos estés contando esté más cerca o más lejos, pero yo pienso que la memoria nos debe llenar más de otras cosas buenas para, para, para no caer en esa revictimización y en ese, ujú,
volver a repetir historias. Pues es mi posición, ¿cierto? Pero igual este tema es muy interesante y yo sé que el empezar a identificar esas cosas que marcaron una Medellín oscura en algún momento, pues también hace que lo pensemos. Muchas Ok, gracias. gracias a ti. La idea pues del ejercicio de hacer memoria es también mirar como desde otra perspectiva que a pesar de que tuvimos todos estos acontecimientos y pasó todo esto, pues hoy nace una ciudad que está más empoderada que nunca. Eso está más que claro, pues, ¿cierto? Pero cuando digamos que empiezo a hablar desde la memoria de lo que fue, es también desde el momento en el que uno también reconoce pues el conflicto. Y hay cosas también muy maravillosas y ahí surgieron un montón de colectivos, están las Madres de la Candelaria, que es un colectivo de mujeres que han pasado por mucho, por mucho, por mucho, y hoy son, digamos, ese centro de inspiración para decir es que aquí somos mujeres resilientes, somos mujeres pues que entienden el sentido de la vida de una manera muy diferente. Entonces, claro, por supuesto que hacer memoria también implica y es un ejercicio, pues completamente relacionado a reconocer también lo bueno, lo positivo y también mirar desde otras perspectivas lo que ya hoy es la ciudad, ¿cierto? Pero gracias Ángela por tu aporte, muy valioso. Bueno, como les venía contando, entonces es importante hacer una cronología. En esta cronología, pues vamos a ir desde los orígenes del conflicto hasta lo que es hoy Medellín, ¿cierto? 2025, ahí puse 24, pero 2025. Bueno, ¿cómo nace o cómo empieza el conflicto, los orígenes del conflicto en Medellín? Em, Medellín tuvo un momento, digamos, muy marcado por un acontecimiento que es el narcotráfico, ¿cierto? Eso empezó a surgir en la década de finalizando los 70, empezando los 80, en donde realmente esto fue como uno de los inicios del conflicto. Em, Cuando empezaron a descubrir, pues, como los negocios ilícitos y todo esto, digamos que fue desencadenando una ola de atrocidades, pues, en la ciudad. Como lo mencionábamos antes, pues Medellín lastimosamente en esa época pues era una ciudad mucho miedo pues a salir y a hacer como ciertas cosas porque en serio la violencia era un tema muy marcado, supremamente marcado. Y con el auge del narcotráfico, con el auge del tema del territorio, porque esto es muy importante y es que el conflicto armado en general, voy a hacer un paréntesis. El conflicto armado en general de Colombia nace por la idea de una tierra, por la idea no, por el querer poseer una tierra, ¿cierto? Entonces ahí se empieza digamos, a desglosar un montón de situaciones en las que se pelea por una tierra, en la que hay un conflicto por una tierra y es literal, se pelea, el conflicto empieza y termina también en la tierra, ¿cierto? Entonces, los orígenes del conflicto urbano pues también nacen por eso. Por esta esquina me pertenece, de aquí para allá es lo suyo y de aquí para acá es lo mío. Se autoproclaman como los dueños de las paredes, pues. Y de alguna otra manera, pues esto fue desencadenando toda esta ola de la violencia, porque entonces, claro, este se pasó el límite que estaba destinado a que no se pasara, entonces ya es un enemigo de nosotros y por ende está contra nosotros y lo tenemos que matar. Y pues ya con la llegada del narcotráfico, pues eso se incrementó muchísimo más. Aquí pues no voy a hacer mucho énfasis en quiénes fueron los narcotraficantes pues más grandes, porque yo creo que ya estamos más cansados de hablar de la misma persona de siempre, de darle como todo este foco de lo que fue Medellín, ¿cierto? En esa época, pero debido como a esta persona, a este sujeto que ya sabemos que fue uno de los más buscados, Pablo Emilio Escobar, ¿cierto? Que este señor empezó, digamos,
un enfrentamiento no solo con Medellín, sino también con el Estado. Entonces era el Estado, los ciudadanos que no tienen nada que ver y pues otros carteles y otras organizaciones ilegales que también se sumaron pues a la guerra, ¿cierto? De aquí salieron muchos, em, digamos, posiciones de poder también muy evidentes en Medellín y entre esas, pues sale también el tema de la oficina de Envigado, sale pues también el tema de la familia de los Ochoa, que fue como ese momento en el que ellos literalmente se adueñaron de una ciudad que no les pertenecía y empezaron a tener ya como tal una guerra directamente con el Estado, en la cual se vio afectada evidentemente la ciudad. Y esto es muy importante porque hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante de la universidad, em, una vez estuve como, me daba mucha curiosidad saber por qué hay un barrio en Medellín que se llamaba Pablo Escobar, ¿cierto? Me daba mucha curiosidad y pues de alguna u otra manera, como en esta investigación que quise llevar a cabo sobre esto, pues mm, me di cuenta que las personas le tienen un respeto pues a estas porque claro, a este señor, porque claro, fue alguien que les ayudó, que no los vio como personas marginadas, pero hay un negocio detrás de todo eso. Y siento yo que de alguna u otra manera lo que uno haga con las manos pues no lo puede borrar con los pies, ¿cierto? Entonces, el hecho de que este señor, digamos, haya ayudado a estas personas, pues no le quita tampoco todo el daño que había hecho en general. Y durante también esta época ay, perdón, durante también esta época de los 80 y de los 90, vamos a quedarnos por acá, pues empieza a surgir una resistencia muy fuerte en Medellín. Medellín es una de las ciudades donde uno de los géneros musicales, digamos que no, en esa época se escuchaba muchísimo, ya hoy en día casi no, salvó a muchas más, a muchas personas en general, pues, en la ciudad, y es el punk, el rock. Y este género musical, pues, permitió que muchos jóvenes pues se aislaran un poco de esa ola de, de masacres y de cuestiones pues em, tan serias como que no puedo salir de mi casa porque cualquier cosa me puede pasar. Entonces se crea una resistencia en la ciudad y esto empieza a surgir desde Castilla, no me acuerdo qué comuna es esa, si alguien me puede por ahí poner en el chat qué comuna es, se lo agradecería, creo que es la comuna 5 si no estoy mal. Bueno, en Castilla empieza a surgir un colectivo de jóvenes que no quieren la violencia, ellos buscan la paz. Y de alguna u otra manera también quieren eh, pues que cese el fuego con las personas, que ya no haya más miedo dentro de esta ciudad. Entonces surge la resistencia por medio de la música y esto conlleva a que claramente a muchas personas no les interese. Entonces, claro, empieza también un problema con reclutamientos de jóvenes, con endulzarles el oído y decirles, claro, tú tienes una necesidad, tienes un problema, tienes un, digamos, una familia que mantener y una responsabilidad que llevar a cabo. La situación está muy difícil, estudiar para qué, pues esto es dinero fácil. Esto es dinero fácil y tú puedes venir a hacer favores, pues ya sabemos de qué índole, matar, robar o vender drogas y tranqui, te damos 1.000.000 de pesos por eso. Claro, es una cantidad de dinero demasiado pues, extravagante para esa época, pero lo que no saben es que ya de por sí estas personas están en peligro, o sea, desde el momento uno en el que están dentro ya, no pueden decir, no, ya me arrepentí, me quiero salir, no, ya ahí están y ahí se van a quedar y no es cuando ellos quieran, sino cuando el jefe les diga que ya se salen.
Empiezan a acontecer también un montón de problemas en ciertos barrios de Medellín, barrio Antioquia, Manrique, y ya prontamente vamos a ingresar pues, a la Comuna 13, que fue una de las comunas también más afectadas por este conflicto. Pero bueno, devolviéndonos un poquito, entonces en Castilla empieza a surgir pues el tema de la resistencia por medio de la música. Y en algún momento, cuando hacíamos un recorrido una vez por el barrio, se nos enseñaron unas fotografías muy particulares en donde había un letrero que decía, desmovilízate, mata a un policía. Y esto me causó de verdad mucho impacto porque la sevicia que digamos que pueden tener estas personas durante la guerra, eso no tiene límite, ¿cierto? Un asesino, realmente un asesino que no le importe nada, va y hace lo que tiene que hacer y llega a su casa, come y se acuesta tranquilo, ¿cierto? Y esto pues empezó a ocurrir no solo con policías, sino también con periodistas, la persecución pues en general. Y durante finales de los 90 a principios del 2000 ingresa digamos, a este tema los llamados eh, paracos o paramilitares que ya existían desde hace tiempo, pero de alguna u otra manera se empezaron a adueñar de los territorios urbanos de la ciudad, ¿cierto? Entonces, claro, empieza a surgir todo este tema de los paramilitares, de este territorio nos pertenece, de claro, estamos del lado del Estado, estamos del lado del ejército, por eso paramilitar es un término que viene del francés que es literalmente el lado del militar, ¿cierto? Entonces empieza a surgir este tema de los paramilitares y la cuestión de la violencia y la guerra aún más crece, crece y crece. Y para el año 2000 se posiciona Álvaro Uribe Vélez, que fue un presidente que, digamos de alguna u otra manera, pues permitió los acuerdos pues de paz con los paramilitares, la desmovilización, bueno. Y era una guerra ya entre pandillas del barrio, con los paramilitares también, y bueno, en general fue un desastre. Llega el año 2002, mm, y pasa uno de las situaciones, o bueno, de los acontecimientos más impactantes de la ciudad, que fue la Operación Orión. La manera en la que abruptamente entra el ejército a una comuna y empieza a decir, a delegar quién es bueno y quién es malo, quién muere y quién no muere, y a causar más miedo todavía. Según, porque digamos, ya se supondría o se rumoraría que es que habían personas malintencionadas que querían hacerle daño al barrio, y bueno. Y fue la excusa perfecta para decir, es que allá hay un montón de guerrilleros y un montón de personas que... Lo que aconteció fue que muchos de esos del ejército, pues al fin no terminaban siendo del ejército, sino que eran personas vestidas de militar que disparaban a diestra y siniestra. Este periodo duró hasta el 2004, o sea, fueron 4 años de violencia. Por acá les quería mostrar pues una parte del Centro de Memoria Histórica donde se comenta pues esto. Y hace poco, no sé si supieron la noticia, pues empezaron a hacer, a buscar los cuerpos de las personas en la escombrera, que esto, digamos que para las víctimas es muy importante saber, listo, ¿qué pasó? Queremos respuestas frente a esto. Entonces, en durante este proceso también empiezan a surgir mucho déficits en general con el tema del desplazamiento. Y no solo desplazamiento del área rural hacia la ciudad, porque claro, era el conflicto de la zona rural con también el conflicto de Medellín. Entonces la gente que llegaba de los pueblos a la ciudad pensando que acá podrían encontrar algo mejor y se terminaron encontrando con tragedias peores de las que estaban tal vez viendo por allá.
y que a causa de eso también les tocaba migrar dentro de dentro de los mismos barrios, es decir, empezó a surgir un desplazamiento dentro dentro de la ciudad. No sé si hasta acá estamos bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por ahí hay un comentario de María Camila cuando estabas refiriéndote a, pues como toda esta respuesta desde la Comuna 5 de Castilla, que nos aclararon por ahí, por lo del chat, Ujú, que sí era la 5, que evocaba una película muy conocida que es Rodrigo de No Futuro, sobre eso que estabas mencionando. ujú, Entonces, bueno, por ahí ese comentario y tenemos la mano levantada de Ángela. Frente a este tema de la Operación Orión, ujú, eh, hay un libro del profesor Pablo Montoya que se llama La sombra de Orión, ujú, que también nos refleja un poquito como toda esta historia y cómo ellos llegaron a la Comuna 13 y empiezan a hacer todo eso que dijiste, ¿cierto? Pero también hay una parte chévere en el libro, importante, que también empieza a mostrar cómo todo ese conflicto también empieza a generar ciertos grupos de solidaridad, sí, de apoyo, de cómo se empiezan a generar otro tipo de actividades que permiten que la gente vea ese conflicto y empiece a buscar como otras alternativas. ujú, Hay una parte que es muy digamos que es muy dolorosa y es como en el libro él empieza a narrar cuando las personas son asesinadas y tiradas a este espacio de la escombrera, mm, pero que al final también empieza a ser una historia como resiliente, como las familias también empiezan a hacer unos ritos que le permite llegar a encontrar como ujú. no digamos que tranquilidad ni paz, pero sí una aceptación frente a lo que está pasando en ese momento en la ciudad. Son situaciones que no se pueden desconocer, ¿cierto? Y que así yo hace mucho tiempo ya no esté en la ciudad de Medellín y que uno empieza a mirar de otra manera. Em, es, es, es lo que hablabas ahora de la memoria, ¿cierto? Es no olvidar todo eso que ya pasó, que igual marcó y marcó una ciudad y una comuna como la Comuna 13, que es lo que la representa y lo que uno más recuerda de la Comuna 13, pero que también podríamos tener el espacio para resaltar esas cosas que surgieron. eh, en la Comuna 13 precisamente para empezar a buscar otras alternativas. Bueno, sí, tienes toda la razón, pues es que a eso es lo que ya iba pues con el tema de los colectivos y la resistencia en la ciudad. A nadie, digamos que yo personalmente, eh, yo soy una persona que viene de allá, de la Comuna 13, yo toda mi niñez y adolescencia pues me crié allá y viví muy de cerca el conflicto en, en, en la comuna y puedo hablar también como desde lo que yo veía como niña o desde lo que uno ve como niño. Yo no sé acá cuántas personas pues también les tocó vivir un conflicto en sus barrios o o en sus territorios y alguien pues quiere compartirlo o algo sería maravilloso. Pero voy a hablar pues de una de las experiencias que tuve. A mí, por ejemplo, en el colegio, en uno de los colegios donde yo estaba, porque estuve en dos, eh, a uno incluso le enseñaban de que si hay un conflicto a pleno día del sol, porque cualquier momento se formaba una balacera al mediodía, a las 3 de la tarde, y uno tenía que literalmente actuar y meterse o debajo de las mesas o buscar algún refugio dentro del colegio, pues que muchas veces era como un salón escondido o la biblioteca, y también era ver la cara de los docentes, que muchos ni vivían por ahí tratando de manejar situaciones como esas, ¿cierto? Pero algo que me dejó muy, como una enseñanza muy bonita que me dejó todo este tema del conflicto en la comuna fueron dos cosas. La cultura, el arte y la lectura van a prevalecer por encima del conflicto. No hay nada más peligroso que una persona pensante. Y eso para mí
Yo siempre lo voy a decir y mantendré mi posición frente a eso. Las personas que tienen un autocriterio frente a una situación, que se cuestionan constantemente todo, son personas peligrosas. Entonces, cuando empieza a ingresar, digamos, todo este tema cultural, artístico, y claro, empiezan a haber un montón de persecuciones con estas personas que dicen, no es que acá la violencia no funciona, es que acá nosotros no queremos más guerra, queremos es paz. Y empieza una persecución frente a eso. De ahí salen muchos colectivos de la comuna, como la Casa Morada, que no sé si conocen el colectivo, que es un colectivo cultural y artístico que eso ha permanecido, yo creo que ya llevan 20 años pues en San Javier, y eso es el emblema de la comuna, o sea, es ese refugio que buscan muchas veces las personas para aislarse de eso. Y también surge un proyecto muy bonito en la ciudad, que son los parques bibliotecas o las bibliotecas públicas de Medellín. Yo no sé si acá hayan usuarios de las bibliotecas, si realmente son usuarios. Pero bueno, nacen como esto. Y de hecho, una de las primeras bibliotecas de la Biblioteca Pública Piloto, una de las primeras, no, una no, la primera filial de la Biblioteca Pública Piloto fue pensada estratégicamente en la Comuna 13. Bueno, ¿cómo explicarles? Esto no hace parte de bueno, sí hace parte, está como en la mitad, ¿cierto? Y es una vereda, bueno, geográficamente pertenece a San Cristóbal, pero la mayoría de las personas que viven allá se identifican con San Javier, pues con la Comuna 13, y se llama La Loma. No sé si alguna vez han escuchado sobre este barrio que vivió un conflicto, bueno, yo vivía allá y vivió un conflicto de muchos, muchos, muchos años, y la verdad era de usted salir a la calle y en cualquier momento se formaba una balacera, además porque era el ejército con los del barrio más los del barrio de abajo. Entonces era un conflicto como de muchos lugares, en donde de ahí, pues lastimosamente murieron personas por balas perdidas, donde hubo un tiempo donde hubo una balacera, esto nunca se me va a olvidar, que hubo una balacera y se fue la luz en el barrio, o sea, se fue la luz y duramos sin luz como por 3 días porque nadie podía entrar ahí, o sea, nadie. Y no era que no pudieran o no quisieran, perdón, no eran que no quisieran, sino que realmente no podían. Habían personas que les limitaba pues el acceso al barrio. Entonces, digamos que todo esto vuelve y acontece pues a lo que decía Ángela, y es que em, vuelvo y se los repito, la cultura, el arte y la lectura siempre van a ser sinónimos de peligros para gente que de verdad piensa con un arma y no con el corazón o con el pensamiento analítico, ¿cierto? Un pensamiento más justo. Y en la Comuna 13 pues empieza a vivir todo esto, todo el tema de la Operación Orión, el tema de las masacres pues que hubo, el cómo el Estado intentó encubrir esto, además diciendo que es que justificándolo, porque ningún acto violento, ni por parte del Estado, ni por parte de nadie, eso debe estar justificado, o sea, nada, violencia es violencia y no se justifica, punto. Y más cuando esto afecta a toda una comunidad completa, porque la historia es que estaban en una guerra tan fuerte, tan intensa, que las familias o sea, sacaban las sábanas de sus casas, las envolvían en los palos de escobas y las sacaban por las ventanas, por el techo, por las puertas, pidiendo paz, que ya pararan con esto, porque en serio era algo tan, como tan perturbador de alguna u otra manera, que las personas ya no podían más. Entonces, se empiezan a crear los colectivos y vuelvo otra vez como al tema de Castilla, y no solo en Castilla, en Manrique crearon la Casa Gardeliana, que es un emblema cultural para las personas que les gusta el tango. Pues, Medellín fue una ciudad que justamente en esa época pues era muy tanguera, y pues pasan este montón de acontecimientos, entonces empiezan a surgir todos estos colectivos, todos estos, digamos, Medellín se empieza a apropiar más de los espacios que tiene y a decir, es que nosotros necesitamos esto. Y crean
como tal el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, que son como las bibliotecas que muchas veces salvan la vida de las personas. Y particularmente, pues también voy acá a contarles una anécdota y es que la biblioteca que estaba allá en La Loma, que es la filial, esa biblioteca nunca cerró. Por más conflicto que hubiera, por más guerra o sea, por más cuestiones violentas que pasasen en el barrio, esa biblioteca nunca cerró. Y es como el ejemplo más claro de que hay personas que los lugares como las bibliotecas, como las casas de la cultura y los colectivos culturales sí pueden salvar vidas. Esto realmente es, es real. Bueno, vamos a volver a la presente. No sé si alguien tiene algo más para aportar o decir. Durante esta anécdota que estás contando de la Biblioteca de la Loma, eh, igual, pues yo tengo unos vagos recuerdos de ese entonces, pero que lo que resaltas es una cosa muy buena, que esa biblioteca nunca cerró y que de alguna manera las personas que estaban en medio de ese conflicto también la protegían. Así la biblioteca estuviera en medio del combate, habían hasta los mismos grupos protegían la biblioteca para que la gente que estuviera dentro de la biblioteca estuviera a salvo, ¿cierto? Entonces eso sería hechos de resaltar, que la memoria nos permita resaltar que también dentro de todo ese proceso la gente respalda y protege eso que nos permite conocer y que es ese entorno de las bibliotecas, que nos permite generar una conciencia y un pensamiento crítico frente a lo que está pasando basado en lo que ya está escrito, ¿cierto? Resaltar eso, que la biblioteca en todo ese conflicto y en todo ese proceso, también por los grupos en algunos momentos fue protegida. Sí, es muy cierto. De hecho, pues esto es una declaración que tiene la ONU y el Comité Internacional de Derechos Humanos, que es en la guerra, pues no se permiten tocar hospitales, centros educativos, iglesias y pues dentro de eso también las bibliotecas, ¿cierto? De alguna manera porque lo ven como un punto neutral en la guerra, por eso de alguna u otra forma pues no buscaban involucrarse con las bibliotecas o con los colegios, ¿cierto? Espérame un momentico. Bueno, ya volviendo un poquito pues como otra vez a la presentación. Vamos entonces a seguir como conversando ya del 2002 hasta el 2003, que es la posmovilización y supremacía criminal. Aquí es donde ya empieza como tal el tema del adueñarse otra vez de los territorios y digamos que empiezan a surgir las llamadas fronteras invisibles, ¿cierto? Que esto es un tema pues que aunque se supone que ya no existe, sí, esto sigue siendo algo muy marcado dentro de esto. Y es que siempre digamos que ha existido el tema de cuando se habla de supremacía, se digamos que de alguna otra manera se habla de ese poder que tú tienes por encima de otros, ¿cierto? Del poder que tienes, no importa pues, bueno, en este caso sí importa el nivel socioeconómico, en este caso sí es importante. Entonces empiezan a pasar lo de las llamadas vacunas, empieza a acontecer lo de las fronteras invisibles y esto empieza a generar un conflicto más grande todavía, ¿cierto? A pesar de que ya para el 2010, perdón, a pesar de que ya para el 2000, Medellín surge con el metro de Medellín y empieza también como todo este tema de los colectivos culturales y de todo esto, pues digamos que de alguna otra manera la violencia sigue siendo un punto muy marcado en la ciudad. O sea, Medellín ha estado en conflicto básicamente durante casi 40 años o más incluso. Porque si nos remontamos a cómo surgió el conflicto armado en Colombia, pues, pero bueno,
Durante el 2003 y el 2010, pues empiezan a pasar todos esos acontecimientos y digamos que de alguna otra manera, pues la Operación Orión y el conflicto pues de la Comuna 13 merma un poco, digamos que se hay un poco más de calma y aunque esto puede, digamos, parecer normal, pues aún así la violencia seguía siendo silenciosa, pero seguía estando ahí. Empiezan a pasar lo de la supremacía criminal, entonces, claro, empiezan allá a dialogarse los llamados paracos como tal, los que cuidan el barrio, los chicos que cuidan el barrio, los chicos que están pendientes de todo, y lo cuidan también, que empiezan a cobrar vacunas, que empiezan digamos que de alguna u otra manera, amenazar a la misma gente de los barrios, y esto es algo que está pasando en la Comuna 13, y es que aunque sabemos que ya hoy en día, pues, la Comuna 13 de Medellín, digamos que es un emblema, pues, de resistencia, de resiliencia, de que es una comuna que ha superado eh, el conflicto, digamos, con mucha transformación. Pasa algo y es que hay cosas que se silencian y esto no se cuenta todavía. Pero hace poco un reportaje de El Espectador, pues estaban hablando sobre cómo las personas que viven muy cerca de las escaleras eléctricas tienen que convivir o vivir, por así decirlo, con las amenazas constantes de las personas que les cobran las vacunas. Porque claro, entonces por allá va mucho extranjero, entonces creen que se están tapando en plata y eso básicamente se convirtió en una mafia. Todo este tema de las vacunas, todo este tema de los turistas, todo este tema de los tours y todo esto pues empezó a generar un problema dentro de la comunidad que aunque nosotros no nos damos cuenta porque no sé si ven ustedes noticias, yo pues por mi parte no soy mucho de ver noticias, pero siempre me entero de todo, pero sí me he dado cuenta que de esto no se ha hablado mucho y es una problemática que existe todavía. O sea, el tema de que la gente se aproveche de ese empoderamiento de la comuna y diga, no, es que esto antes era un caos, ahora ya no, pero lo que no saben es que hay algo que se esconde detrás, siempre, siempre va a haber algo que se esconde detrás. Y pues sobre todo, pues que no hay digamos, un proceso político regulado pues, frente a esto, ¿cierto? Em, bueno, cuando ya termina, digamos, cuando termina, no. Cuando empieza a surgir ya del 2010 hasta esta época, empieza a pasar una transformación urbana muy importante en Medellín. Acá es donde ya empezamos a hablar de memoria, donde ya empezamos a hablar de conflicto, donde ya empezamos a reconocer que hubo el conflicto. En el 2010 pasa lo del plebiscito, que fue un acontecimiento también muy importante para la historia pues, de Colombia en general, en donde gana el no, donde realmente esto fue muy triste, o bueno, hablo pues por mí porque las personas que más votaron por el sí fueron las personas que más sufrieron de violencia en el país. Fueron personas que de verdad querían paz. Y verlo como desde que la paz sea un privilegio y no un derecho, porque de alguna u otra manera ahí se vulneró este derecho, eh, deja mucho, mucho de qué hablar. Todo lo que hemos venido acá conversando, todo es político. Y aunque uno no quiera verlo, termina siendo así. Todo es político, todo nos lleva como a un mismo punto y es que el Estado eh, es un represor, de que el Estado oculta cosas, de que el Estado sí da órdenes de ejecutar, de que de alguna otra manera el Estado es quien, eh, quien determina gran parte de los problemas que acontecen hoy, porque no, o sea, no necesariamente se tiene que tener una posición política para hablar de estos temas, pero
en casos como este, en donde uno sí dice, ves que esto es teso, lo de la Operación Orión y la manera en la que entra el ejército a agredir y a decidir quién vive y quién no, o la manera en la que la policía abusa de su poder en ciertas ocasiones, o cómo el Estado se ha hecho el loco por tantos años. ¿Y dónde están los responsables de estos acontecimientos? Porque lo que pasó en Colombia y lo que ha pasado en Medellín fue y es y será siendo un genocidio. O sea, esto es una em, es una masacre sistemática, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de que hubo una transformación urbana, mm, perdón, cuando hablamos de que hubo una transformación urbana, nos referimos también a que, listo, hemos superado esta parte de la violencia, ya hoy Medellín está surgiendo de las cenizas, ya somos, digamos, más conscientes de nuestra realidad, ya podemos hablar de estos temas con más libertad. Mm, pero al parecer como que no, nuestra sociedad todavía no está preparada para los diálogos así. Entonces, cuando siguen pasando este tipo de acontecimientos donde eh, la ciudad se transformó a nivel arquitectónico, a nivel también visual, donde, listo, ya hay más fuerza, la cultura es la que más moviliza personas, se hay un pensamiento muy profundo sobre esto, pero todavía siento yo que hay muchos vacíos de por medio, o sea, muchísimos, hay muchas cosas de las cuales no se hablan y de las cuales definitivamente el Estado prefiere mejor dejarlas a un lado y silenciarlas y no darle más. Eh, y lo que hace, por ejemplo, el alcalde de Medellín con decir es que lo que está pasando con la escombrera es porque la gente ahí enterraba a sus muertos. No tiene sentido, o sea, ahí está negando un conflicto y, y claramente deja en evidencia que no es una persona que quiera, pues, esté interesado en saber qué pasó, ¿cierto? La mayoría de las situaciones, digamos que de las que pasan acá, de las situaciones que pasan acá, pues se deben en parte a que hay mucha desinformación. Yo no sé si acá hayan personas que en los colegios o en su colegio le hayan hablado de este tema. Pues a mí en lo personal, no. A mí nunca me hablaron de conflicto, a mí nunca me hablaron de memoria, a mí nunca me hablaron de, de este tema de identidad de Medellín, nada. O sea, nunca fue tampoco como un tema que yo, por mi parte, fue que quise investigar. Y que cuando entré a la universidad, yo nunca en la vida había visto el conflicto tan crudo y tan fuerte como lo que empecé a experimentar estando en la universidad y viendo todo esto. Entonces, cuando hablamos de este tema y cuando vemos ya hoy Medellín de lo que es a lo que era antes, claro, la evolución es supremamente grande, años luz, evidentemente. Es una ciudad que de verdad la gente ama estar acá, la gente vive acá, pero entonces ya las problemáticas ni tan siquiera es el conflicto, sino otras, como por ejemplo el tema de las de la prostitución la gentrificación de la ciudad, de cómo también llegan otras personas de afuera y se apropian de estos espacios que no tienen nada de malo, pero eso es termina siendo al final una problemática. No sé si aquí alguien tiene alguna pregunta, un aporte. Bueno, hay un libro muy bueno, por si se lo quieren leer, que habla del conflicto armado que se llama Siervo sin Tierra. Es de un escritor colombiano, creo que se llama Eduardo Caballero, si no estoy mal. Y pues es un libro que aborda muy de cerca pues el conflicto como tal desde la mirada de un campesino y también cómo es reclutado por el ejército. Bueno, es un libro bastante interesante. Hay otros también. El Centro de Memoria Histórica ha sacado muchas investigaciones sobre esto. Entre esas pues está Basta ya, que es un libro que aborda también eso. Ángela, tienes la palabra.
Gracias, Lina. Yo también quisiera hacer un comentario frente a lo que hablabas y de tu experiencia de lo que viviste en el colegio frente a la historia, ¿cierto? Que es una lástima que ya la historia esté quedada solamente en un espacio, ¿cierto? Que ya en muchos colegios la historia y la geografía pasó a otro plano, pero que como nosotros también remitiéndonos a la historia de nuestro país, no solamente de esta historia cercana y de lo que nos has hecho esta cronología, sino que esa violencia viene desde mucho antes y que tiene mucho tiempo más de influencia, ¿cierto? Y que lo que vivimos en Medellín fue también una partecita de lo que esa violencia que vivió el país en otras épocas eh, se ve reflejado ahí. Entonces, con la pregunta que hacías y que no sé si en el chat hubo otros comentarios de que si en los colegios enseñaban o nos referían a ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues yo que vi, que soy de otra generación y viví en otro momento, cuando la historia nos la contaban de otra manera, ¿cierto? Y la historia la vivíamos de otra manera. Y cómo todos esos conflictos llegan también a permearnos y a conocer el país en el que vivimos. Creería que hay que retomar de alguna manera un poquito esa historia. No solamente esta historia tan cercana como la cronología que nos estás haciendo, sino también que estas nuevas generaciones también empiecen a reconocer un poquito de esa historia que vivimos hace muchos años, ¿cierto? Que no es solamente lo que nos generó el conflicto, lo que nos generó o lo que lo sigue generando el paramilitarismo, el narcotráfico, ¿cierto? Sino que también hubo muchos otros conflictos antes que generaron toda esta otra trayectoria y que eso lo vamos a ver a través de la historia. Qué lástima que en los colegios ya no podamos vivirla de esa manera y que estas nuevas generaciones estén viviendo la historia de otra manera, que ya le corresponde a los chicos como vos, que les gusta la investigación, que les gusta buscar, que les gusta conocer un poquito más de nuestro antepasado, empezar a indagar en esas fuentes que están por ahí Ujú. ocultas, en esos archivos que nos permitan conocer un poquito de esa historia. Eso es muy importante porque voy a relacionarlo un poco también con algo y es que la primera vez que yo empecé a hablar o a escuchar sobre conflicto armado y sobre memoria y todo esto, me acuerdo que el profesor bueno, la materia se llamaba contexto social. Y el profesor nos puso a investigar el profesor era un sociólogo espectacular, muy teso además. Nos puso a investigar sobre unas masacres. Uno tenía que escoger las masacres, investigar sobre esas masacres y pues exponerlas también. Y la masacre que a mí me tocó, que fue muy dura, fue algo que yo de verdad estaba investigando, me ponía a llorar porque yo no sabía lo terrible que era y que muchas personas estamos acá vivas de milagro también porque cuando crecemos en un contexto tan violento como este, pues la vida se vuelve un privilegio también. Y la masacre que me tocó fue la masacre de Bojayá en el Chocó y tocó muchas fibras en mí, muchas cuestiones, porque era una guerra entre guerrillas y paramilitares y una guerra que se intensificó por mucho tiempo, donde no llegaban suministros al lugar, donde estaba completamente cerrado. Y también me hizo pensar en un libro muy bonito de una escritora que yo la verdad admiro muchísimo, que se llama María Mercedes Carranza, que ya tiene un libro espectacular que se llama, eh, ay, se me olvidó el nombre. Ay, se me olvidó. Esperen, yo lo busco, que es que hace poquito hice una publicación sobre ese libro. El canto de las moscas. No sé si lo han escuchado. Y son 24 poemas eh, sobre las masacres. Son 24 poemas de 24 masacres, básicamente. Y son
de verdad cosas tan impresionantes, porque de alguna otra manera, y acá también quiero hacer un paréntesis, alguien tiene la mano levantada. Sí, ya le vamos a dar la Ah, palabra a bueno. Santiago Molina y pues también para enterar a los asistentes y a Lina, en este momento, como estamos en Ciudad Universitaria, tenemos orden de evacuación. Entonces vamos a escuchar a Santiago y vamos haciendo el cierre del Ok, espacio por la situación que hay. listo, ¿Listo? listo. Yo les iba a decir algo pues antes de esto, antes de darle la palabra a Santiago, y es ya como para finalizar. Eh, y lo voy a relacionar ya para esto, y es que todo lo que ha venido pasando pues también tiene un tema de poder muy grande. Y en algún momento pues también lo mencionaba un filósofo francés que se llama Foucault, sobre que el poder no se tiene, sino que se ejerce. Y ha pasado siempre en el conflicto también armado colombiano. El poder no es del quien lo tenga, sino del quien lo ejerce. Y quien ejerce el poder, pues el Estado y todas estas personas. Entonces ya, háblale a Santiago. Ya le puedes abrir el micrófono a Hola, Santiago. ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, a propósito de dinámicas de ciudad, la orden de evacuación. Eh, no sé si hablaron ya de una partecita de la memoria colectiva que me tuve que ausentar porque estaba en otra reunión, pero yo creo que la memoria colectiva también obviamente tiene que ver con memoria, ayuda también demasiado a fortalecer como lazos comunitarios, ¿cierto? Yo en algún momento en el trabajo de grado, pues en el trabajo de grado del pregrado, hice un trabajo sobre memoria en San Francisco, en Itagüí, alrededor de la cárcel pues, de máxima seguridad. Se llamó Memoria y Resistencia en San Francisco, ¿cierto? Entonces hay comunidad que no se llevaba como bien entre ellos, que eran todos víctimas de alguna manera, al poner todas esas memorias individuales como sobre la mesa, conformando pues como esa memoria colectiva, fortalecían esos lazos comunitarios, ¿cierto? Y ahí me viene a la memoria un concepto de Elizabeth Yelin que habla de una memoria elaborativa o perlaborativa, que es traer la memoria del pasado al presente o traer el pasado al presente en función de un futuro mejor, es decir, no la memoria por la memoria ya, sino para ver cómo se construye ese futuro mejor. Y una anécdota fue que un victimario de allá estudió conmigo en todo el pregrado y yo no sabía que era victimario de San Francisco, Pues pucha. pero a su vez fue víctima porque pues él no quería estar en ese lado de la historia y él me ayudó a construir esa historia también en el trabajo de grado. Entonces, Mm, sí, el mundo es muy pequeño y como a la larga todos acá de alguna sí. manera terminamos siendo víctimas, aunque seamos victimarios pues en algún momento, ¿cierto? Y no, ya, muchas gracias, muy interesante la Bueno, charla. yo les quería decir algo también, y es que ya ahora sí para cerrar, es que me emociono mucho hablando, a veces me pongo nerviosa, entonces se me olvidan cositas. Em, Gran parte de lo que hoy sabemos de qué es conflicto, memoria e identidad es muchas también como a la literatura colombiana. Hace una semana yo he hablado con una amiga sobre cómo las escritoras colombianas se han apropiado tanto de este tema, que ellas hablan con la libertad que se requiere, pero también con el respeto que se hay frente a una situación como el conflicto armado. Entonces, no para extenderme mucho, les voy a también recomendar libros de ellas para que se los lean también, que son súper buenos. Está María Mercedes Carranza, que ya se las mencioné, que ella habla muy de cerca del conflicto. Alba Lucía Ángel, ella tiene un libro espectacular que se llama Estaba la pájara pinta. em, También está Laura Restrepo. Marvel Moreno es una mujer que habla con mucha propiedad sobre el conflicto y sobre también la guerra de este país. Incluso hasta Gabriel García Márquez, pues es esa eminencia de la literatura colombiana, se apropia mucho de esto. Entonces, eh, de alguna u otra manera, todos hemos sido víctimas del conflicto. Hoy podemos disfrutar de una ciudad un poco más enternecedora, un poco más consciente de lo que es, y sobre todo con resiliencia y con el respeto que se merecen ya las víctimas, y saber que tuvimos que pasar todas estas cosas, tuvieron que pasar todo esto
para poder apropiarnos más de esto. O sea, ya no nos da miedo salir a las calles, ya no nos da miedo hablar, ya no nos da miedo expresarnos, porque de alguna u otra manera sabemos que el poder incluso lo tenemos en nuestras manos, empezando por nuestros teléfonos, y que aunque la violencia y el conflicto armado siguen marcando y van a seguir marcando nuestra historia, nosotros somos quienes contamos cómo queremos, perdón, nosotros somos quienes transformamos la ciudad y quienes buscaremos pues que esos acontecimientos nos sigan marcando pues nuestra historia. Así que no, muchas gracias a ustedes, me pongo nerviosa. Pero bueno, no, gracias a ustedes, nos estaremos viendo también por ahí en otra ocasión. Entonces, nada. Muchas gracias, Lina, por esta intervención. Pues lamentamos como tener que interrumpir el espacio por la situación que hay aquí en Ciudad Universitaria, donde estamos Lina y yo en este momento. Un comentario que te dejó Pedro Cataño. Lina, felicitaciones. Qué bueno que una persona tan joven se interese en conversar de estos temas que marcaron unos días tan difíciles para la ciudad, para el departamento y para Colombia. Son demasiados acontecimientos que me llegaron a la memoria, de los cuales me tocó vivir muchos de esos sucesos. También otras personas te agradecen por el espacio tan bonito y tan enriquecedor, por la charla. Sí, queda debiendo o se queda viendo un pedacito más, pero pues nuevamente excusas por esta situación que es también ya pues como coyuntural en el campus. Muchísimas gracias, Alina, a los asistentes por permanecer en este espacio. Los esperamos el siguiente mes en el siguiente encuentro de Enseño porque quiero. Les informamos que el encuentro quedó grabado, se los vamos a estar compartiendo a los correos que ustedes implementaron y pusieron al momento de registrarse. También recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de UDA y también pueden seguirnos en Instagram donde pueden ver las invitaciones no solamente de Enseño porque quiero, sino también a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y desde UDA. Muchísimas gracias por asistir, que tengan un feliz día y muchas gracias, Lina. Y recuerden que hacer memoria es volver a construir la ciudad. Chao. Chao, que estén muy bien.